Iglesia, buenos días. ¿Cómo amanecen? ¡Oh, qué bueno! Entonces, que el Señor añada más bendición todavía. Que Él nos ayude a vivir bien, que eso es lo que quiere decir la palabra bendición. Vivir bien. ¡Ay, ay, ay! Armando Andrés. Cuando escuchaba esta expresión en boca de mi madre, sabía inmediatamente que me había metido en algún tipo de problema. Algo había hecho mal. Alguna de las tantas advertencias que me había hecho mi querida progenitora no había tenido en cuenta y las consecuencias de mis actos me alcanzaban en ese momento. En ese instante entendía que la justicia materna estaba a punto de llegar, que nadie me iba a librar de eso y me iban a dar el merecido castigo por mi falta. Primero, mi mamá se tomaba un tiempo para hacerme un recuento de los hechos. Ella hacía una síntesis detallada de las razones por las cuales me iba a castigar y luego me lanzaba un veredicto final que llevaba a la subsiguiente chancletera, la cual venía acompañada por un breve sermón expresado en sílabas. Una sílaba por chancletazo. ¿Cuántos vivieron eso? Usted no me... Y denle el chancletazo. Y entre más largo era el sermón, más chancletazo le daban a uno. Parece que mi mamá, en su sabiduría común, había entendido una de las formas de usar los ayes, que popularmente y en varias culturas son expresiones que pueden denotar tristeza o lamento. Por ejemplo, el llanto del doliente: ¡ay, fulanito, te fuiste! ¡Ay, ay, 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 ay! También sorpresa: ¡ay, mi madre! ¡Mira! ¡Ay! ¿Cierto? O una advertencia de juicio inminente, como me pasaba a mí a cada rato, aunque la verdad yo era un niño muy juicioso y encantador en mi niñez. Eso digo, eso me creo. En el texto que nos convoca hoy, Jesús está usando un recurso similar para dirigirse a los escribas y fariseos, personajes que estudiamos la semana pasada para dar inicio a esta serie de 3 predicaciones sobre Mateo 23. De los versículos 13 al 36, Jesús lanza 7 ayes que pueden entenderse como un lamento y una advertencia de Jesús contra este grupo de personas. Y, como dijimos la semana pasada, una puya hacia la gente que le escuchaba en ese momento, decir, a toda la muchedumbre, hacia sus discípulos y hacia nosotros, sus discípulos de hoy. Ustedes saben que la Escritura no solamente le hablaba a su audiencia original, sino que la intención del Señor fue que también nos hablara a nosotros hoy. Recuerde que nuestra lectura de este pasaje, como lo dijimos la semana pasada, nos pone ¿de qué lado? ¿Del lado del protagonista o del antagonista? Del antagonista, es decir, de los malos. Esta vez no nos estamos identificando con los buenos, con los chachos, sino con los malos. Los ayes que estudiaremos hoy están distribuidos de la siguiente forma. El primer ay lo encontramos en el versículo 13. El segundo ay lo leemos en el verso 15. El tercero lo vemos en los versículos 16 al 22 y el cuarto en los versos 23 y 24. Pero, ¿por qué lo dejo hasta el cuarto si son 7? Porque hoy estudiaremos los 4 primeros y si el Señor nos regala vida, nos regala salud y nos regala la oportunidad de reunirnos el próximo domingo, terminaremos estudiando los otros 3. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sin más preámbulos, leamos el texto. Por favor, habla su Biblia en Mateo capítulo 23, versos 13 al 24. Mateo 23, 13 al 24. ¿Ya lo tienen? Ok. ¿Así sea o así es? Porque si usted me dice amén, dice así sea. O sea, me toca esperarle un ratico que lo encuentre. Si usted me dice sí, entonces porque ya lo encontró. Ok, sin más preámbulos, leamos el texto. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas!
Les cierran a los demás el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo prosélito. Y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si alguien jura por el templo no significa nada, pero si jura por el oro del templo queda obligado por su juramento. Ciegos tontos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? También dicen ustedes: si alguien jura por el altar no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él queda obligado por su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, dan el diezmo de todas sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Palabra de Dios. Todavía no convence. Palabra de Dios. Eso, no le dé miedo de alabar al Señor por su palabra. Padre bueno, te damos gracias por este día. Gracias por la oportunidad que nos das como familia de la fe de reunirnos en este lugar, Señor. Gracias porque a pesar de que somos un montón de personas que tenemos miles de cosas que hacer hoy, sacamos este tiempo para estar juntos en comunidad, para adorarte a ti a través de la música, para adorarte a ti a través de la predicación, para adorarte a ti a través de la comunión, Señor. Porque todo lo que hacemos es para adorarte a ti, para gloria de tu bendito y precioso nombre, Señor. Sacamos este día, Señor, y creemos que tú lo has santificado, Señor, para que nosotros podamos compartir y reflexionar juntos en tu palabra, Señor. Te pido en esta mañana que en tu infinita misericordia, Señor, nos hables. Que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y que no miremos este texto como un estudio más, como una predicación más, como algo que está escrito para alguien más, sino que podamos abrazarlo, tomarlo para nosotros y aplicar estos aprendizajes en nuestra vida cotidiana. En Cristo Jesús, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, sabiendo que ya lo está y que solo nosotros reconocemos que tú tienes el control, Señor. Gracias. Amén y amén. Antes de iniciar con el primer ay, quiero hacer una aclaración exegética, porque me imagino que se estarán preguntando algunos que tienen otra versión diferente a esta, ¿por qué Armando no leyó el versículo 14? Si en algunas Biblias está, de pronto en la suya está. Ese man pasó del 13 al 15 y no lo leyó. Bueno, este versículo no se encuentra en los manuscritos más antiguos que se tienen de la Biblia. Por lo tanto, parece ser una glosa, es decir, una añadidura que algún escriba a través del tiempo hizo a los textos. Y lo insertó en manuscritos tardíos como el Textus Receptus, que es un manuscrito que usa la Reina Valera 1960. Por eso es que existe 1995, 2000 alto, 2000 tanto, y muchos nos hemos quedado con la Reina Valera 1960, que utiliza manuscritos más tardíos y menos confiables de la Escritura. Entonces, es bueno actualizarse, ¿vio? No es que la Reina Valera sea la única palabra de Dios porque dice vosotros y cosas por el estilo, no. Hay traducciones que están mucho mejor que ella. Yo sé que eso duele en el corazón para los que han idolatrado esa traducción por mucho tiempo, pero hay que entender esas circunstancias. Las traducciones no son la infalible palabra de Dios, no. Son intentos humanos que el Señor ha permitido para que nosotros nos acerquemos a la palabra. En primer lugar, la Biblia no se escribió en español. Ya desde ahí partimos. Y todas las traducciones son interpretaciones que el Señor permite a través de su Santo Espíritu que se hagan para que nosotros podamos acercarnos a la palabra de Dios. Yo sé que eso es doloroso y yo sé por eso, creo que por eso mucha gente nos tiene la mala a los teólogos, porque ya viene este a matarme la fe. No le estoy matando la fe, le estoy diciendo algo que es una realidad. Ok,
El primer ay lo encontramos en el versículo 13. Este ay podríamos sintetizarlo con un dicho: ni muelen ni prestan el molino. Me imagino que usted ha escuchado ese dicho, ¿cierto? Es un dicho popular que se usa para ejemplificar a una persona que no hace las cosas, pero tampoco permite que otra persona las haga. Y parece que esto era lo que sucedía con los líderes religiosos a los cuales Jesús está interpelando. Parece que estas personas no estaban dispuestas a creer en Jesús. Y si nosotros revisamos los evangelios nos daríamos cuenta que ese acercamiento es cierto. ¿Cuáles eran los enemigos de Jesús? ¿Los inconversos, gentiles, romanos? No. Los religiosos de su pueblo. Ojo, como dijimos la vez pasada, no todos. Habían algunos que la Escritura nos muestra que siguieron a Jesús. Pero la gran mayoría no. Y se confabulaban contra él y se confabulaban contra el pueblo. Ustedes recuerdan, los que han leído, la escena del ciego que fue sanado y lo amenazan con expulsarle a él y a su familia de la sinagoga, de la religión judía, si no dice o habla en contra de Jesús. ¿Qué hacen los papás? Pregúntenle a él sabrá. Y el ciego le pregunta: ay, ¿tú qué? Yo solo sé que era ciego y ahora puedo ver. El tipo fue políticamente correcto y ninguno se metió en problemas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estos líderes estaban empecinados en que la gente no creyera que Jesús era el Mesías. Jesús era un Mesías que no llenaba las expectativas que la religión de su tiempo tenía del Mesías. Algunos pensaban que el Mesías iba a venir como un rey, como un gobernador poderoso que los iba a librar del yugo de los romanos, pero no. Jesús vino como una persona que instauró o buscaba instaurar un reino donde todos fueran incluidos, aún aquellos enemigos romanos. Imagínense, eso chocaba entonces con las expectativas, y por esa razón muchas personas o muchos líderes religiosos rechazaban el ofrecimiento de seguir y creer en Jesús. Pero no conforme con ellos, o con esa actitud, también impedían que otras personas se acercaran a Jesús. Si usted lee los evangelios, más que todo Mateo, que es donde se ve esa confrontación con más detalle, usted se dará cuenta que había una pelea tremenda y había una intención pública de desacreditar a Jesús. A Jesús lo rodeaba mucha gente. Era rodeado por muchas personas, dice la misma Escritura. Y siempre en público buscaban hacerle caer, comenzar a ponerles trampitas para que cayera. Pero el Hijo de Dios no cayó. Hombre, no cayó con el diablo, que es más sagaz que nosotros, va a caer con nosotros. Entonces, Jesús, en este pasaje, en este versículo, en este primer ay, los condena por su hipocresía. Es decir, porque intentan traer al pueblo a una supuesta relación con Dios, aunque ellos se niegan a relacionarse con el Dios que se ha hecho presente delante de ellos. ¿Cuántas veces nosotros, con nuestras acciones, no hemos hecho que las personas no conozcan realmente a Jesús? Aún aquí mismo, dentro de la comunidad, muchas veces nuestras actitudes y nuestras acciones pueden hacer que una persona tropiece, pueden hacer que una persona se aleje de Dios y no quiera conocerlo. No sé si ustedes han oído la expresión: yo para ser cristiano como tal persona, mejor me quemo en el infierno. ¿Han escuchado eso? Si usted no lo ha escuchado de otra persona, hacia otra persona, tal vez esa persona le está diciendo de nosotros. Y es triste eso. Es triste que nosotros seamos ese reflejo de la fe para muchas personas, que prefieran el castigo eterno a ser cristianos a la manera que nosotros somos. Eso es triste. Eso es muy triste. Esto es un indicio de que si alguien dice eso de nosotros, no conocemos a Jesús. Realmente lo hemos conocido porque nuestra vida no es un reflejo de lo que se espera que seamos sus discípulos. Y no conforme con esto, estamos echando a otras personas fuera del reino. Estamos cerrándole las puertas del reino de los cielos a otras personas. Yo he visto muchas veces cristianos que están tan orgullosos de ser cristianos que creen que el cristianismo solo es para ellos y que nadie más merece la entrada al reino de los cielos. Y eso es triste,
Ay, ay, ay. ¿Será que nosotros somos así también? ¿Será que las personas dicen que para ser cristianos como Armando, mejor me voy para el infierno? ¿Será que las personas dicen, para ser cristiano como David, no, para ser cristiano como Teresa, vamos a dejar quieto a nuestro hermano Ezequiel hoy, para ser cristianos como Sol? Entonces, hay que tener cuidado con ello. ¿Cómo estamos evidenciando nosotros nuestra fe? Y ojo, yo siempre lo he dicho y siempre lo repito, y ustedes dirán, Armando es cansón. Yo conozco a Armando hace como 15 años y siempre ha dicho lo mismo. Aquí, dentro de estas 4 paredes, es fácil fingir que somos seguidores de Jesús. Afuera de los linderos del templo, no es fácil fingir, porque somos carta abierta. Y ahí sí nos están midiendo. Acá toditos disimulamos, ¿cierto? Hermanito, 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 hermanita, hermanita, hermanita. Y chévere y tales. ¿Por qué? Porque todos estamos en las mismas, tratando de fingir que somos seguidores de Jesús. Pero allá afuera es donde realmente se mide nuestra fe. Acá es fácil ser creyente, porque estamos entre muchos que estamos en ese intento. ¿Cierto? Es fácil ser creyente en la reunión. Es fácil ser creyente con las canciones, levantar las manos y todo. Pero ¿cómo reaccionamos allá afuera? ¿Cómo vivimos la fe allá afuera? Y ojo, no me estoy poniendo acá como el culmen de la perfección. Yo también estoy luchando con vivir mi fe allá afuera. Hay situaciones, hay momentos donde realmente yo no quisiera ser hijo de Dios, sino como un celote para tomar justicia por mis manos y cosas así. Pero hay que seguir muriendo a ello y ser ese embajador del Señor que debemos ser, porque nosotros estamos llamados a eso, ¿cierto? A representar el reino de los cielos donde vamos, no solo aquí los domingos, no solo aquí en las reuniones que tengamos, sino en todos lados y mucho más afuera, para que viéndonos, señora, total, en el hogar, en el trabajo, en la calle, donde vayamos, en todo lugar, debemos ser embajadores del Señor, embajadores de Dios. Ok, el segundo ay. Sí, lo que hacemos en intimidad debe verse reflejado en público. Así es. En este segundo ay, Jesús les recuerda que su hipocresía está haciendo que muchas personas pierdan la oportunidad de vivir la verdad y merezcan mucho más el infierno que ellos. Usted lo encuentra en el versículo 15. Parece que los escribas y fariseos también evangelizaban. También le predicaban a otras personas que no eran convertidas al judaísmo, a los que se llama técnicamente temerosos de Dios, para que se volvieran prosélitos. ¿Qué es un prosélito? Lo que nosotros llamamos ahora discípulo, ¿vale? Un prosélito era una persona que se convertía al judaísmo, que cambiaba todas sus costumbres y seguía las costumbres del judaísmo. Pero había un detalle que Jesús resalta allí. Parece que esas personas no estaban buscando, los escribas y los fariseos no estaban buscando que los prosélitos, es decir, las personas a las cuales les llevaban el mensaje, se convirtieran al judaísmo como tal, sino que se convirtieran a la forma en que ellos creían. Es decir, no buscaban hacer discípulos del Padre a través de la religión, sino que estaban buscando que esas personas fueran clones de ellos. ¿Saben qué es un clon, cierto? Que fueran un reflejo, que fueran imagen de ellos. Pero con esta actitud, según lo que dice Jesús, tal vez se volvían clones de ellos y se volvían hasta peores que ellos, peor de recalcitrantes que ellos. Parece que con las enseñanzas que les daban, simplemente estaban cargando a las personas de una religiosidad bastante estricta, pero alejada de la verdad de Dios, con una actitud cerrada en sí mismos que no permitía que pudieran ver a Jesús, el Mesías prometido y el enviado del Padre. ¿Cuántas veces nosotros no hemos predicado al Señor buscando que las personas nos sigan a nosotros? Es algo que puede pasar, algo muy sutil. Yo tuve la oportunidad de trabajar por 5 años en el Departamento de Educación de la denominación y tuve la oportunidad de conocer muchos líderes, muchos pastores, y tuve la oportunidad de ver desde adentro cómo se viven los celos denominacionales, cómo se viven las peleas denominacionales entre líderes.
Y pude ver que muchos de ellos se enojan cuando una persona asiste a otro lado. Y eso ponen en disciplina y le ponen talanqueras a la persona para que vaya y asiste a otro lado. Por ejemplo, usted vive acá en Sincelejo, pero vive por allá en el barrio Bolívar y a usted no le da tiempo y no tiene el dinero para venir acá. ¿Qué es lo mejor? Me congrego en una comunidad cerca. Pero muchos líderes te mandan para el infierno enseguida porque te estás congregando acá y tú eres de acá. Hey, los discípulos no son seguidores nuestros. Las personas que llegan a los pies de Jesús deben ser seguidores de Jesús, no de nosotros. Nosotros simplemente debemos ser un medio por el cual ellos conozcan a Cristo. Mira, a mí me causa mucha tristeza que cuando cae un líder, sí, porque todos caemos en cualquier momento, cuando cae un líder o cuando cae una persona creyente y se hace público, esa es la diferencia, ¿cierto? Nosotros caemos y nos quedamos calladitos. Algunas veces se hace público, muchas personas se apartan del Evangelio. ¿Sabe qué pienso yo de eso cada vez que lo veo y se ve muy repetidamente? Que esas personas no eran seguidores de Jesús, sino seguidores de esa persona. Y que esa persona no hizo el trabajo que debía hacer, que es decir, presentar a Jesús. Nosotros no seguimos a hombres, no seguimos a mujeres, seguimos a Dios manifestado en Jesús. Parecía que esta manía de hacer discípulos nuestros y no hacer discípulos de Jesús es vieja. Y es una advertencia. Porque, seamos sinceros, es chévere tener personas que lo sigan a uno. Yo recuerdo, ya estoy como todo cuarentón, uno empieza con los recuerdos. Recuerdo cuando era líder de jóvenes en esta comunidad y era chévere estar liderando a bastantes muchachos y me seguían y todo eso, me fui para el seminario, algunos de ellos se apartaron, otros siguieron al Señor. Mi reflexión sobre ello fue, no fui un buen líder para todos. Para algunos sí, porque pude presentarles a Jesús y se pegaron a Jesús. Otros me seguían a mí. No sabía que en cierta manera estaba influenciando a las personas para que me siguieran a mí y no a Jesús. Gracias a la misericordia del Señor, algunos sí miraron a Jesús a través de mí y no se quedaron en verme a mí solamente. Otros siguieron el camino del Señor, otros lo dejaron. Se fue el pastor, se fueron las ovejitas. Porque el pastor, o sea, en este caso estoy hablando de mí, el pastor no les enseñó a mirar al buen pastor, sino que se quedaron mirándome. Y eso es peligroso. Y es una tentación que puede tocarnos a nosotros. Nosotros sabemos que tenemos una misión, la misión de hacer discípulos. La misión de predicar el Evangelio, no solo con palabras, sino con nuestra vida y de ser discípulos. Pero tengamos en cuenta que los discípulos deben ser para el Señor y no para nosotros. Deben ser hijos de Dios, no hijos míos. ¿Cierto? Los únicos hijos de nosotros son los que el Señor nos permite tener si nos permite tener. ¿Vale? No otras personas, no, son hijos de Dios, no hijos míos. No son mis discípulos, no son mis ovejas, no es mi iglesia, no es mi grupo. Son sus discípulos, sus ovejas, su iglesia, su grupo. Porque todas las personas a las cuales les predicamos el Evangelio del Señor son de y para el Señor, no para nosotros mismos. ¿Amén? Ay, ay, ay. El tercer ay, yo lo titulé Con mi madrecita que sí. Y lo encontramos desde el verso 16 al verso 22, no cierre su Biblia. Parece que en esta maraña que leímos ahí, que jurar por el templo, que jurar por el oro, que jurar por el trono, que jurar por el cielo, se enreda un poquito, ¿cierto? Cuando uno lo lee. Bueno, parece que así se había vuelto la legislación religiosa que habían hecho esos líderes sobre la ley
por hacer juramentos que involucraran el nombre de Dios. Ellos tenían un entramado muy sofisticado con el cual parecía que lograban hacer las cosas sin ofender a Dios. Parecía que. Pero Jesús en este ay les tumba el chuzo. Jesús con este ay les desbarata el nido de la perra. Como lo hizo en el Sermón del Monte, Jesús les hace ver que todo juramento que hacen, aún por las cosas de Dios, es también un juramento en nombre de Dios, puesto que Él, según la concepción o la cosmovisión que ellos tenían, Él era quien habitaba en el templo. Él es el que está sentado en el trono de los cielos, es decir, Dios está en medio de todo. No simplemente puedes sacar a Dios de tu vida en ciertos momentos y puedes meter a Dios en tu vida en otros momentos. No, miren, hay una verdad tan verdadera, tan real, que si nosotros la abrazáramos con nuestro corazón, tratáramos de vivir de mejor manera. Dios está aún cuando nosotros estamos pecando. A mí me causa mucha gracia la forma en que nosotros, y digo nosotros y me incluyo, en que nosotros tenemos los tres omnis. ¿Cuáles son los tres omnis de Dios? Omnisciente, omnipresente, omnipotente. Omnisciente, Dios lo sabe todo, pero nos escondemos para pecar. O sea que no creemos que sea omnisciente. Omnipresente, pensamos que hay lugares donde Dios no está. Y pensamos que hay solo unos lugares exclusivos donde Dios está. No, yo tengo que ir al templo porque allá es donde Dios me escucha. En serio, la semana pasada dijimos que no. Que ya no necesitamos templo y no necesitamos intermediarios porque el Señor, a través del sacrificio de Jesús, nos dio libre entrada a su presencia. Es decir, si usted está por allá en la cocina y quiere orar al Señor, usted puede hacerlo. Y el Señor le va a escuchar como si estuviera usted aquí en este lugar. ¿Qué hace a este lugar especial? ¿Qué hace a este lugar donde estamos hoy especial? ¿Qué hace a este lugar templo del Señor? ¿Qué estamos nosotros? La congregación. Si no viniéramos nosotros aquí, este lugar pudiera ser una casa, pudiera ser una tienda, pudiera ser un almacén, pudiera ser una discoteca, pudiera ser cualquier cosa. Porque el bloque, el cemento, la arena, no son santificados por el Señor. Los santificados por el Señor somos nosotros, que somos su imagen. Entonces, nosotros somos los que le damos valor a este lugar. Le damos santidad. Total, amén. A través del Señor le damos la santidad. Entonces, Jesús los deja sin argumentos con los cuales ocultar su hipocresía. Querían hacer ver como que ellos respetaban todos los mandamientos, haciendo marañas judiciales para distinguir juramentos válidos de inválidos, pero en su intento se les olvidaba que todo es de Dios, que Él es quien gobierna sobre todo lo que existe. En el fondo, este ahí revela que los fariseos acomodaban la escritura a su conveniencia, que los escribas torcían su significado para dar apariencia de piedad y de fidelidad a Dios, cuando lo que hacían era pervertir lo que decían defender. Lamentablemente eso nos pasa a nosotros hoy, y no precisamente con el tema de los juramentos, que nosotros no estamos muy... el juramento que más hacemos es ¡ay, por mi madrecita! ¿Cierto? Tal vez nosotros no nos enfrascamos en validar nuestras promesas con la Escritura, pero tal vez torcemos el significado de la palabra para justificar acciones que cometemos que a la luz de la Escritura son condenables. He visto muchos casos de personas que se autoconvencen y convencen a otros de aceptar situaciones pecaminosas, torciendo textos bíblicos y sacando de contexto algunos pasajes para sustentar sus malas acciones. Ojo con eso. La fidelidad al Señor realmente se ve en la manera en que aplicamos en nuestra vida diaria las enseñanzas que el Señor nos dejó a través de las Escrituras. Puede ser que en nuestra sociedad se justifiquen muchas cosas. Puede ser que nuestra sociedad le diga a lo malo bueno. Pero es más importante que nosotros, como hijos de Dios, como representantes del Señor, como embajadores de su reino,
vivamos bajo los estándares de Dios, aunque muchas veces esos estándares nos hagan perder a la luz de cómo la sociedad ve las cosas. Y ahorita les pongo un ejemplo porque estoy viendo cómo así. Ok. Yo recuerdo un día estaba hablando con una persona que quiero mucho, que es cristiana desde hace muchos años, y estábamos hablando acerca del pecado del robo. Y hablé de un tema específico, y dije yo cuando eso trabajaba saliendo de Sincelejo a varios lugares, me tocaba pagar el hotel, traer la factura a la empresa y demostrar que había viaticado lo que decía que había viaticado, ¿cierto? Y le decía yo a ella, muchas personas ¿qué hacen? Alteran las facturas, le dicen a las personas que le den otra factura diferente por más dinero. Por ejemplo, pagan 50,000 en una noche de hotel, pero ponen la factura por 100,000 y lo traen. Y está bien. Y esa persona se timbró. Claro que está bien. Y esa persona es líder y tiene muchos más años que yo en el Evangelio. Lleva toda su vida en el Evangelio. Claro que eso está bien, pero es una forma de uno ganarse un dinero extra. ¿No es que el Señor santifica el dinero de los impíos para cuando cae en las manos de los hijos de Dios? Yo quedé como, ¿what? Ese texto del que ella sacó, esa concepción, está en el contexto de cuando el pueblo de Dios tomaba un lugar que el Señor le daba la orden que tomara, ¿cierto? Santificaba los recursos que ellos cogían. No aplica para eso. No aplica para hacer doble facturación en mi negocio, ¿cierto? No aplica para subir las ganancias deshonestamente. No aplica para no pagarle a las personas que trabajan con nosotros. Y esa persona tiene muchos años y es una líder fuerte y una líder de niños y de jóvenes. Yo quedé como que, y hablando con muchos más creyentes me decían, pues no, estábamos hablando sobre el tema de la política y la corrupción y me decían, Armando, tú no sabes nada del mundo. Uno tiene que adaptarse a eso porque la política es así. ¿Qué? No hay que adaptarse a eso. Tal vez nos toque perder. Tal vez nos toque esperar un poquitito más para tener lo que queremos. Pero conseguir cosas, conseguir ascensos o conseguir cualquier cosa a costa de pecado, está diciendo, Señor, a mí tú no me importas. A mí me importo yo. Y voy a conseguir lo que quiero por los medios que quiero porque tú no me interesas. Primero la fidelidad al Señor. Y la fidelidad al Señor en ninguna parte de la Biblia nos va a decir que es sencilla y que es fácil. Va a costar. Va a costar lágrimas, va a costar muchas veces ingresos, va a costar tiempo. ¿Por qué? Porque ¿por qué hace un empresario cristiano doble facturación? Para prosperar más rápido, ¿cierto? Lo que me causa gracia es que muchos tienen el descaro de diezmar lo que se roban. No, yo diezme esto aquí, esto lo santifica el Señor, porque no. Es pecado y es doble pecado tergiversar las escrituras para ello. Entonces, sí, va a ser costoso, va a costar más tiempo, pero nos vamos a acercar de mejor manera al Señor. Yo sé que va a ser difícil. Créanme que yo muchas veces me vi en la tentación de ¿será, mano? ¿Será que? Y sí, me costaba y duele a veces uno. Ahora viene otro y se lo tumba. En vez de tumbármelo yo que soy el hijo del Señor, se lo viene a tumbar un impío. Pero no. La bendición del Señor no añade tristeza. La bendición del Señor no añade duda. La bendición del Señor añade paz y satisfacción en Él. Amén. Y el cuarto y último lo primero lo encontramos en el verso 23 y 24. Los escribas y los fariseos eran bastante estrictos en el cumplimiento de la ley en lo referente al culto y a la liturgia. En este caso particular, Jesús toca el tema de los diezmos, y de los diezmos generando problemas desde tiempos inmemoriales. ¿Cómo manejamos nosotros el dinero? Oiga, un dato curioso. Si usted revisa los 4 evangelios y revisa los temas que tocó Jesús, Jesús habló más de plata en los evangelios que de vida después de la muerte. Jesús sabía que
y es más, al dinero es al único que llama Señor, Kyrios, en los evangelios. Ni siquiera le dice Señor a Satanás, y nosotros tenemos a Satanás como un Señor, no. El Señor que puede dominarnos y que puede torcer el camino más fácil de un creyente es el dinero. Y bien lo resume Pablo, el amor al dinero. Ojo, porque el dinero es amoral. El dinero no es bueno ni es malo. Bueno o malo lo que hacemos nosotros con él y lo que sentimos nosotros con él. Yo trabajo, y vamos a dejarlo quieto, que yo lo dejo quieto. Yo trabajo en un gremio, donde a final de mes se motiva a la gente, ¿cierto? Y la motivación le dura 2-3 días, lo que le dura el salario. Y usted lo ve hablando todo el tiempo de no, que no sé qué, esta peladera, no sé qué. Y eso sí, cuando va llegando el 25, ahí sí empiezan a hablar de plata, no sé qué. Reniegan de su trabajo casi todo el mes, pero el día que llega el salario es el mejor trabajo del mundo. Qué curioso eso, ¿cierto? Y uno a veces se siente tentado a caer en la misma, ¿cierto? Porque uno escucha tanto las conversaciones que va creyendo caer ahí. Entonces, este tema del dinero se habla bastante en la Biblia y ojalá algún día tengamos la oportunidad de hablar de plata. ¿De cómo? De plata, abuelo. ¿Por qué no es plata, es lata? Ah, bueno, de lata entonces. Ok, según Jesús, los fariseos son tan escrupulosos en cumplir con este requisito que miden milimétricamente y pagan el diezmo de los cultivos más pequeños del huerto, como la menta, el eneldo y el comino. Jesús no les dice a los escribas y fariseos aquí que descuiden el diezmo. Y ojo, mucha gente dice, Jesús nunca habló de diezmo. Sí habló del diezmo. Y lo habló porque y no siguió tocando el tema porque la gente que le hablaba ya conocía el valor del diezmo. ¿Qué es el diezmo? ¿Es un modo de entregarle a Dios mi 10ª parte para que Dios me dé más? No. Es entregar una parte de lo que Él me ha dado en agradecimiento a Él. Y ojo, hay muchas más implicaciones de justicia y de misericordia en el diezmo que rituales. Ok, Jesús no les dice a los fariseos y a los escribas que descuiden el diezmo, sino que su escrupulosa atención a los detalles ceremoniales consume tanta cantidad de su tiempo y atención que ya no pueden dedicarse a planificar cómo ejercer cada día los asuntos más importantes. ¿Y cuáles eran los asuntos más importantes de Jesús que debían seguir los escribas y fariseos? Impartir justicia a los que habían sufrido injusticia, misericordia a los que ofenden y fidelidad a los que se han apartado de la fe. Estos líderes judíos habían perdido de vista que el verdadero propósito de sus responsabilidades con Dios consiste en producir justicia en este mundo. Traducción, en hacer un mundo mejor y no solo perpetuar una religión, una religiosidad y unas cargas litúrgicas en la gente. Con sarcasmo y mediante lo que podría ser un dicho proverbial muy conocido, Jesús muestra a los fariseos y a los maestros de la ley cómo han pasado por alto los asuntos obviamente importantes mientras se centraban en sus normas más minuciosas. Utiliza el ejemplo del mosquito y el camello. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver un mosquito con el camello? Bueno, ambos animales eran animales impuros. Y la mayoría de criaturas aladas, si usted lee Levítico y ve animales puros y impuros, usted se da cuenta que casi todo lo impuro. Casi todo en ese tiempo era impuro. Ay, los que comemos chicharrón y los que nos encanta. Pero bueno, estos líderes religiosos aplicaban esa ley de Levítico colando el vino para apartar cualquier insecto para que no cayera en él. ¿Se acuerdan aquel proverbio de las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si caía en ese líquido, dañaba todo, dañaba su sabor. Aunque prestaban atención a las minucias, sí señora, a las minucias de los asuntos legales, pasaban por alto el animal terrestre más grande de Palestina, el camello, que también era ceremonialmente impuro. ¿Qué quería decir Jesús? Ustedes cuelan el mosquito, cuelan lo pequeñito, las minucias de la ley, pero se les olvida que lo importante, el camello, es hacer justicia, hacer misericordia y ser fieles a Dios. ¿Y en qué se basa la fidelidad a Dios? En amar a Dios y amar al prójimo. Ellos intentaban demostrar que amaban a Dios, cumpliendo toda la ley minuciosamente, pero se les olvidaba la parte de amar al prójimo.
amar al prójimo. Entonces, siguiendo con el texto, he visto muchas personas que se preocupan demasiado por el culto, el templo, las sillas y demás cosas que hacen parte de la liturgia, pero muchos de ellos tratan mal a las personas que les rodean, tratan mal a su familia, a sus empleados, a sus compañeros de trabajo o a cualquier otra persona. Jesús no dice que dejemos de lado el hacer reuniones como esta, como la de oración, como el ayuno y todo eso, sino que nos invita a no dejar de lado lo realmente importante, que es hacer misericordia y vivir de manera justa en medio de nuestra sociedad. Ejemplo, si somos empleados, trabajar de la mejor manera posible, no los últimos días del mes nada más. Si somos empleadores, ser justos en nuestros pagos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Ahora con la nueva ley, muchas personas se están quejando porque les toca pagarle un mínimo a las personas que trabajan en su casa. Ahora me toca pagarle un mínimo a esta persona. Oye, esa persona que trabaja en tu casa no merece un mínimo. Son 8 horas que también labora. Así como tú, y más, como dice, y hasta más. Y así como nosotros exigimos salarios buenos para nosotros, las personas que trabajan con nosotros también lo merecen. ¿Por qué? Porque esa persona está trabajando ahí en su casa. Porque usted no quiere hacer eso. O usted no puede hacer eso. Entonces, esa persona que le está haciendo o le está brindando un servicio a usted o nos está brindando un servicio a nosotros, merece un buen salario. Un salario justo. No se les está regalando nada. No están mendigando nada. Están teniendo un salario justo. Nosotros en nuestra casa quisiéramos tener una persona que nos acompañara y nos ayudara, pero no nos da para pagarle lo justo. Todo por todos los días. ¿Qué hacemos nosotros? Contratamos una persona por un día a la semana, le pagamos su día de trabajo como dice la ley y se le liquida y se le da todos los parafiscales de ley por su día de trabajo. Porque es lo justo. No simplemente porque, yo le voy a dar esto porque después me demanda. No. Es lo justo. Y el salario mínimo es lo mínimo. Su nombre lo dice. El salario mínimo es lo mínimo que uno puede pagar por un servicio prestado. Y ese servicio es duro, ¿cierto? Ese servicio es duro. Díganmelo a mí que desde los 9, 10 años me tocó hacerlo en mi casa. Eso es duro. Eso es duro. Entonces, si somos negociantes, la idea es no robarle a nadie, sino dar precios y pesos justos. Además, el Señor nos invita a ser generosos de corazón, a dar sin esperar nada a cambio. Miren, no hay nada más fácil que dar a quien nos puede regresar lo que le demos. Muchos de nosotros damos porque sabemos que esa persona a la que le damos algún día podemos necesitarla y nos puede retribuir. Pero es difícil dar y dar varias veces cuando uno sabe que no le van a devolver. Ahí es donde se mide nuestro corazón realmente. El Señor nos dice: al que te pida, dale. No nos dice: dale dependiendo qué vaya a hacer con ella o dependiendo cuántas veces te pides. Es fregado porque nuestra sociedad nos dice todo lo contrario, ¿cierto? Somos muy selectivos para dar. Entonces, es interesante eso. El Señor también nos invita a amar a las personas. Como dice un amigo: pero es que hay hermanitos que son tan difíciles de amar. Pero ahí está el reto, ¿cierto? Amar y orar por aquellos que en medio de ese amor que les estamos brindando nos están haciendo daño. A bendecir a todas las personas y perdonar a quienes nos han hecho daño. No solo la parte del culto, estas reuniones que son bonitas, son chéveres, son necesarias, son interesantes y que están bien delante del Señor, es lo importante. A veces nos desgastamos por esto, pero se nos olvida que somos embajadores del reino de Dios. No solo un día a la semana, hoy, sino todos los días. Debemos recordar no solo lo referente a las disciplinas espirituales, como lo más importante en nuestras vidas, sino que debemos saber que el vivir la fe diariamente va mucho más allá. De nada sirve que leamos la Biblia todo el día y todos los días si no vivimos ni siquiera un versiculito de lo que aprendemos. Nosotros nos atiborramos de Biblia. Llénate de Biblia, llénate de Biblia, llénate de Biblia, llénate de Biblia. Y cuando llega un momento, no aplicamos la Biblia. Entonces, ¿para qué atiborrarnos de 100 textos en un día cuando no somos capaces de vivir uno en una semana? Entonces, interioricemos la Escritura para poderla vivir. ¿Y cómo se ve eso? En nuestra cotidianidad.
¿Es una lucha? Sí. ¿Es fácil? No. ¿Imposible? Tampoco. Es posible en el Señor, porque para el que cree, todo es eso. Y eso no solo aplica cuando necesitamos plata. Aplica aquí también. Entonces, de nada sirve que nos pasemos de culto en culto y de oración en oración si nosotros no somos un sacrificio vivo delante del Señor, representándole de la mejor manera delante del mundo todos los días. No somos discípulos del Señor solamente cuando estamos en un ambiente religioso. Somos discípulos del Señor todos los días. Y en los días difíciles es donde más se debe ver nuestro discipulado o nuestra relación con Dios. Entonces, a manera de conclusión, voy a ir terminando, estamos invitados a imitar a Jesús, no imitar a los líderes de su tiempo. Es hora de que empecemos a dejar de lado la hipocresía religiosa y tomar la cruz del Señor cada día, muriendo a nosotros mismos para que el Señor viva a través de nosotros. Y repito, no es fácil sacar tanta religiosidad de nuestra vida cristiana. Será doloroso, pero es necesario hacerlo. Será doloroso este cambio de vida si nos hemos acostumbrado a hacer obstáculos para quienes quieren acercarse al Señor, pero no ven en nosotros un reflejo suyo y por ello cada vez más se alejan de Él. Será doloroso si nos encanta tener clones, discípulos nuestros y no del Señor, personas que muestren los mismos resabios de nosotros y no representen a Cristo como deben hacerlo. Será doloroso si nos hemos acostumbrado a, como los escribas y fariseos, vivir torciendo la Escritura para sacar beneficios personales y temporales sin comprometernos a vivir sus implicaciones éticas diariamente. Será doloroso este cambio si no priorizamos lo que el Señor quiere que le demos prioridad: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Entonces, lo primero que nos toca hacer a nosotros hoy es reconocer que este tema no solo era para los escribas y fariseos, sino que hoy es con nosotros. Decir junto con la primera audiencia de Jesús: ay, 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 la cuestión también es conmigo. ¿Qué les parece si oramos al Señor en esta mañana? Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú has sido bueno en el pasado, eres bueno hoy en el presente y seguirás siendo bueno el resto de la eternidad. Gracias porque en tu palabra nos dejaste claramente escrito cómo querías que nosotros viviéramos el verdadero discipulado cristiano. Ser tus discípulos no es simplemente aprendernos un montón de texto, hacer un montón de actividades eclesiales, sino vivir la fe de la manera en que tú deseas de nosotros. No es un camino fácil, no es un camino sencillo, lo vamos a lograr un día, lo vamos a dejar de lograr 2 o 3, pero tú nos darás las fuerzas para seguir adelante, Señor, porque creemos que todo lo podemos en ti que nos fortaleces, que todo lo podemos en ti que nos ayudas, Señor. Rogamos, Señor, que nos sigas dirigiendo, que no nos desampares, Señor, que podamos atesorar en nuestro corazón este mensaje que hemos aprendido hoy y que podamos también, Señor, ponerlo en práctica día a día, Señor. En medio de nuestro trabajo, en medio de lo que hacemos en nuestra familia, en medio de nuestras relaciones personales, laborales, académicas y en cualquier espacio en el que nosotros nos desenvolvamos, Señor. Rogamos en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a vivir de una manera que te honre a ti, Señor, que te glorifique a ti, Señor, que te exalte a ti, Dios. A vivir de una manera en la cual sepamos que esto también es con nosotros y que de nosotros depende ser embajadores tuyos para la gloria de tu santo nombre, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias y te rogamos que nos asistas y que nos ayudes en esta semana que inicia. Gracias, Señor. Amén.